Era un día común, el sol brillaba sobre Wall Street y el mundo creía en el sueño americano. Pero en cuestión de horas, todo cambió. Los gritos comenzaron a llenar las calles, los bancos cerraron sus puertas, y la gente corrió desesperada tratando de salvar lo que ya estaba perdido. Miles vieron su fortuna desvanecerse frente a sus ojos. El dinero ya no valía nada, y el miedo se convirtió en la nueva moneda del mundo. En las avenidas más ricas de Nueva York, el silencio reemplazó el sonido de las máquinas. Familias enteras quedaron en la ruina. Padres sin trabajo, niños sin comida, sueños rotos. Lo que empezó como una simple caída en la bolsa, se transformó en una tragedia global. Una pesadilla que marcaría para siempre la historia de la humanidad. Y lo que sucedió después, dejó al mundo en shock. Era una mañana tranquila, el 29 de octubre de 1929. El sol iluminaba los rascacielos de Nueva York, y la ciudad respiraba confianza. Los corredores de bolsa sonreían, los inversionistas soñaban con riqueza sin fin, y el país entero creía que nada podría salir mal. Pero esa calma era el silencio antes de la tormenta. En cuestión de minutos, las pantallas comenzaron a llenarse de números rojos. Las acciones caían sin control, los teléfonos sonaban sin parar, y el caos se apoderó del corazón financiero del mundo. El llamado martes negro había comenzado. Miles intentaban vender, pero nadie quería comprar. Las fortunas se esfumaban como polvo en el viento. El miedo creció, las miradas se cruzaban en pánico, y la esperanza se rompía con cada grito que resonaba en el aire. Desde las ventanas de Wall Street, algunos observaban el desastre sin comprender. Otros, simplemente, no resistieron la presión. Ese día, más que dinero, se perdieron vidas, sueños y futuros. El colapso se extendió como un virus. En cuestión de horas, los bancos comenzaron a cerrar, las fábricas detuvieron su producción y el país entero se hundió en la oscuridad. La Gran Depresión había nacido, y el mundo jamás volvería a ser el mismo. Lo que ocurrió después, dejó a millones sin hogar, sin trabajo y sin esperanza. Pero esa es solo la primera página de una historia marcada por el dolor y la desesperación. El caos de Wall Street se extendió como un rugido que no podía detenerse. Las noticias viajaron por todo el país, y con ellas llegó algo más peligroso que la caída del dinero, el miedo. En cada ciudad, en cada pueblo, la gente corría hacia los bancos. Querían retirar sus ahorros, pero las puertas ya estaban cerradas. Las filas se hacían eternas, los rostros mostraban desesperación, y los rumores crecían como fuego entre las sombras. Se decía que los bancos no volverían a abrir, que el dinero había desaparecido, que el fin había comenzado. Y en cierto modo, era verdad. Las casas de las familias humildes fueron embargadas. Las fábricas despidieron a sus trabajadores. Los niños miraban a sus padres sin comprender porque ya no había pan sobre la mesa. En las noches, las ciudades quedaron en silencio. Solo se escuchaban los pasos de quienes buscaban comida o refugio. El eco del miedo resonaba en cada rincón, en cada alma. Los ricos escondían su oro, los pobres su esperanza. Y mientras el gobierno trataba de calmar a la población, la realidad era imposible de ocultar. El país más poderoso del mundo estaba cayendo de rodillas. El miedo no solo destruyó la economía, destruyó la confianza, la fe y el sueño americano. La gente comenzó a darse cuenta de algo terrible. La verdadera crisis no era la falta de dinero, era la pérdida de esperanza. Lo que sucedió después fue aún más oscuro. El miedo se había convertido en rutina. Las calles que antes rebosaban de vida ahora estaban cubiertas de silencio y polvo. Las fábricas cerradas, los escaparates vacíos, y el sonido de los pasos lentos de quienes lo habían perdido todo. Padres caminaban sin rumbo buscando trabajo, cualquier cosa que les diera un poco de esperanza. Pero los empleadores ya no tenían que ofrecer. Las colas de hombres desesperados se extendían por kilómetros, esperando un milagro que nunca llegaba. Las madres intercambiaban ropa, muebles, lo que fuera por un pedazo de pan. Los niños, con los ojos hundidos por el hambre, jugaban con piedras en las calles, porque ya no quedaban juguetes, ni risas,
ni sueños. En los barrios más pobres, la gente encendía fogatas para calentarse. Compartían lo poco que quedaba, una sopa aguada, un pedazo de pan duro. La dignidad comenzó a desaparecer junto con la comida. En algunos lugares, la desesperación llevó a la violencia. Tiendas saqueadas, enfrentamientos por un saco de harina, y el grito de quienes ya no podían soportar más. La Gran Depresión ya no era una crisis económica. Era una herida abierta en el corazón del pueblo. Una herida que sangraba cada día un poco más. Las lágrimas del pueblo se mezclaban con el polvo de las calles. Y mientras el mundo seguía girando, millones lloraban en silencio, esperando una ayuda que nunca llegaba. Lo que vino después, solo profundizó el dolor. Mientras el pueblo lloraba en silencio, en los rascacielos de Nueva York el drama tomaba un giro aún más oscuro. Los hombres que días antes habían controlado el destino del dinero, ahora miraban al vacío desde las ventanas más altas. Las fortunas desaparecieron en cuestión de segundos. Acciones que valían millones no valían nada. Los corredores de bolsa, los banqueros, los magnates, todos comprendieron que su poder era solo una ilusión. El martes negro no solo destruyó economías, destruyó almas. Los periódicos comenzaron a llenar sus portadas con historias trágicas. Cuerpos encontrados en oficinas, cartas de despedida escritas con manos temblorosas, promesas rotas. El lujo se transformó en locura. En los hoteles más caros, los pasillos estaban llenos de silencio. Algunos dejaban sus joyas sobre la mesa, otros su última nota de arrepentimiento. Nadie estaba preparado para ver cómo el símbolo del éxito se convertía en símbolo de muerte. La bolsa de Nueva York, que alguna vez fue el corazón del progreso, ahora parecía un cementerio de sueños. El eco de los saltos desde las ventanas se mezclaba con el ruido del tráfico lejano. Era el sonido del fin de una era. Las calles, antes llenas de ambición, ahora estaban cubiertas de miedo y vergüenza. La ciudad que nunca dormía, despertó en pesadilla. Aquel día, el mundo entendió que la avaricia también puede matar. Lo que sucedió después, mostraría que el verdadero infierno aún no había comenzado. El dinero ya no valía nada, pero el hambre, lo valía todo. Era el enemigo que nadie podía derrotar, el que se escondía en cada casa, en cada cuerpo, en cada mirada vacía. Las calles de América se llenaron de filas interminables. Miles esperaban por un plato de sopa o un pedazo de pan. El viento helado cortaba la piel, pero lo que más dolía era el estómago vacío. Las organizaciones de caridad hacían lo imposible, pero no alcanzaba. Cada día había más bocas y menos comida. Los graneros estaban cerrados, los campos abandonados, los obreros sin trabajo. En los barrios más pobres, las familias compartían una sola comida al día. Algunos cocinaban con agua y restos de cáscaras, otros simplemente bebían para engañar al hambre. El cuerpo se debilitaba, la esperanza se desvanecía. Los niños lloraban sin fuerza, los ancianos se rendían en silencio. Era una guerra sin armas, sin ruido, sin gloria. Una batalla contra un enemigo invisible que no dejaba sobrevivientes. El hambre no discriminaba. Ricos, pobres, blancos o negros, todos la sentían, todos la temían. Y mientras los gobiernos buscaban soluciones, la realidad se volvía más cruel. En muchos lugares, la gente comenzó a robar comida. No por maldad, sino por necesidad. La moral se quebró junto con los estómagos vacíos. Aquel dolor colectivo transformó a una nación entera. Porque cuando el hambre toca tu puerta, ya nada vuelve a ser igual. Lo que sucedió después, mostraría cómo incluso los sueños más fuertes pueden morir de hambre. Durante décadas, el mundo había mirado a Estados Unidos como la tierra de las oportunidades. El lugar donde el esfuerzo traía recompensa, donde cada hombre podía construir su destino. Pero en 1930, ese sueño comenzó a desmoronarse. Las fábricas cerradas se convirtieron en monumentos al fracaso. Los hombres que antes hablaban de éxito ahora caminaban cabizbajos, buscando trabajo entre ruinas. El orgullo americano se rompía con cada puerta que se cerraba, con cada pan que faltaba en la mesa. Los periódicos seguían vendiendo esperanza, pero la gente ya no creía.
Las palabras del gobierno sonaban vacías, y las promesas se deshacían en el aire. El sistema que una vez fue símbolo de poder ahora mostraba su lado más cruel. El sueño americano, ese mito que había conquistado corazones, se convertía en una mentira que nadie quería recordar. La libertad perdió su sentido cuando el hambre y la pobreza se adueñaron de las calles. Y en cada hogar, la misma pregunta flotaba en el aire: ¿valía la pena tanto sacrificio? En los pueblos, las familias empacaban lo poco que tenían y partían hacia el oeste, buscando un futuro que ya no existía. Las carreteras se llenaron de autos viejos, rostros cansados y esperanzas rotas. El país de las oportunidades se había convertido en el país de las despedidas. El sueño americano estaba muerto, y con él, la fe en todo lo que representaba. Lo que vino después cambiaría para siempre la relación del pueblo con su gobierno, con su historia y con su destino. Pasaron los años, pero las heridas seguían abiertas. El mundo había cambiado, y Estados Unidos ya no era el mismo. Las ciudades trataban de levantarse, pero la sombra de la Gran Depresión aún cubría cada calle, cada rostro, cada sueño. El gobierno comenzó a tomar medidas desesperadas. Programas de empleo, control de bancos, ayuda a los agricultores. Era el inicio de una nueva era, una donde el Estado debía proteger a los más débiles para evitar otro colapso. El pueblo, cansado y hambriento, empezó a reconstruir con lo poco que tenía. Manos callosas, rostros cansados, corazones endurecidos por el sufrimiento. Cada ladrillo colocado era un acto de resistencia, una promesa de que el país volvería a respirar. Las fábricas reabrieron lentamente. El trabajo regresó, pero no la confianza. Muchos ya no creían en la promesa del sistema. Otros simplemente querían sobrevivir un día más. El sueño americano no revivió de inmediato. Tuvo que aprender a vivir entre las ruinas, adaptarse al dolor, entender que el progreso sin compasión no tiene sentido. Y mientras algunos comenzaban a ver luz al final del túnel, otros seguían atrapados en la oscuridad de la pérdida. La pobreza no desapareció, solo cambió de rostro. Aún así, algo nació entre tanta ruina. Un nuevo espíritu de unidad, de lucha, de humanidad. Porque después de tanto dolor, la gente comprendió que el verdadero valor de una nación no está en su dinero, sino en su gente. Lo que sucedió después revelaría la lección más dura de todas. El mundo salió lentamente de la oscuridad, pero las cicatrices quedaron grabadas en la historia. La Gran Depresión no solo destruyó economías, también cambió corazones, ideologías y la forma en que la humanidad veía el poder del dinero. A través del sufrimiento, la gente comprendió una verdad simple pero profunda. La riqueza puede desaparecer en un instante, pero la solidaridad y la empatía son las únicas monedas que nunca pierden valor. Los gobiernos aprendieron que la ambición sin control puede destruir naciones enteras. Los pueblos entendieron que ningún sistema es indestructible. Incluso las potencias más grandes pueden caer si olvidan a su gente. El dolor dejó enseñanzas que el tiempo no pudo borrar. Nuevas leyes surgieron, nuevas políticas, una nueva mentalidad. Pero más allá de los cambios económicos, algo más poderoso había nacido. Una nueva conciencia. La humanidad empezó a valorar lo esencial. El trabajo honesto, la familia, la comunidad, la esperanza. Las pequeñas cosas que el dinero nunca podrá comprar. Las lágrimas, el hambre, el miedo, todo sirvió para recordar que el verdadero progreso no se mide en billetes, sino en la capacidad de levantarse después de caer. Y así, el mundo siguió adelante. Marcado por el dolor, pero también por la sabiduría que solo el sufrimiento puede enseñar. Pero esta no fue la última vez que la humanidad enfrentó la oscuridad. Décadas después, otro conflicto mucho más brutal estaba por comenzar. Una guerra que cambiaría el mundo para siempre. ¿Estás listo para conocer esa historia? El mundo cambió para siempre, pero las sombras del pasado aún nos recuerdan que la historia puede repetirse. Cada lágrima, cada error, cada sacrificio, tiene una lección que no debemos olvidar. Si esta historia te hizo pensar, si te hizo sentir, dale like a este video y comparte la historia con quienes aún no la conocen.
Tu apoyo ayuda a mantener viva la memoria de aquellos que vivieron en la oscuridad. Y si quieres seguir descubriendo los secretos, los misterios y las tragedias que marcaron nuestro mundo, suscríbete ahora al canal Eterna Stories, donde cada semana revelamos un nuevo capítulo de la historia que el tiempo quiso enterrar. Activa la campanita para no perderte el próximo episodio, porque lo que viene, Tenno, será aún más oscuro.